Hola a todos. En este video, vamos a hablar sobre el código de fallo P0025, que se refiere a la posición del árbol de levas de escape, línea 2. Sincronización excesivamente retrasada. Este código puede ser un poco complicado, pero vamos a desglosarlo paso a paso para que sea fácil de entender. Primero, vamos a explicar qué significa el código P0025 y cómo se relaciona con el árbol de levas de escape. Luego, vamos a hablar de las posibles causas de este código, como problemas con el sensor de posición del árbol de levas, la válvula de control de aceite del árbol de levas o la cadena de distribución. También vamos a discutir los síntomas que pueden indicar que tu coche tiene este código, como problemas de arranque, pérdida de potencia o un ralentí inestable. Finalmente, vamos a ofrecer algunos consejos sobre cómo diagnosticar y solucionar el código P0025. Si estás experimentando este código en tu coche, no te preocupes. Este video te ayudará a entender el problema y a encontrar una solución. Empecemos. Hola, amigos. Hoy vamos a hablar sobre el código de fallo P0025, un código que puede ser un poco intimidante para los conductores. Este código significa que el módulo de control del tren motriz, PCM, ha detectado un problema con la posición del árbol de levas de escape en la línea 2. En otras palabras, el árbol de levas de escape no está sincronizado correctamente con el cigüeñal. El PCM utiliza un sensor de posición del árbol de levas para determinar la posición del árbol de levas de escape. Este sensor envía una señal al PCM y el PCM compara esta señal con una señal de referencia del cigüeñal. Si hay una diferencia entre estas dos señales, el PCM establece el código P0025. Ahora, ¿qué puede causar este código? Hay varias posibilidades, y es importante revisarlas todas para encontrar la causa raíz del problema. Actuador del árbol de levas defectuoso. El actuador del árbol de levas es responsable de ajustar la posición del árbol de levas. Si este actuador está defectuoso, puede causar que el árbol de levas no se sincronice correctamente. Sensor de posición del árbol de levas defectuoso. Como ya mencionamos, el sensor de posición del árbol de levas envía una señal al PCM. Si este sensor está defectuoso, puede enviar una señal incorrecta al PCM, lo que provocará el código P0025. Circuito del sensor de posición del árbol de levas defectuoso. El circuito del sensor de posición del árbol de levas puede dañarse, lo que puede causar problemas con la señal que se envía al PCM. Aceite sucio o contaminado. El aceite sucio o contaminado puede obstruir el actuador del árbol de levas o el sensor de posición del árbol de levas, lo que puede causar problemas con el funcionamiento de estos componentes. Problemas con el sistema de distribución. Un problema con el sistema de distribución, como una cadena de distribución estirada o un tensor de cadena defectuoso, puede causar que el árbol de levas no se sincronice correctamente. Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las posibles causas del código P0025. Si estás experimentando este código, es importante que lo diagnostiques correctamente para poder solucionar el problema. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Auto 24 Tarjetas. Hoy vamos a hablar sobre el código de fallo P0025, que significa posición del árbol de levas de escape, línea 2, sincronización excesivamente retrasada. Este código puede ser un poco complicado, pero no te preocupes, te lo explicaré todo paso a paso. Primero, hablemos de los síntomas comunes que puedes experimentar cuando tu coche tiene este código de fallo. El síntoma más común es una reducción en el rendimiento del motor. Puede notar que su coche tiene menos potencia o que acelera más lentamente de lo normal. También puede experimentar un aumento en el consumo de combustible. En algunos casos, puede escuchar un ruido de golpeteo o un silbido proveniente del motor. Otro síntoma común es la luz del motor de verificación encendida en el tablero. Esta luz indica que hay un problema con el sistema de gestión del motor y que es necesario que lo revise un mecánico. Ahora que sabemos cuáles son los síntomas, hablemos de cómo diagnosticar el código P0025. El primer paso es usar un escáner de diagnóstico para leer los códigos de fallo del motor. El escáner te dirá exactamente qué código de fallo está presente y te dará más información sobre el problema. Una vez que hayas leído el código de fallo, es importante inspeccionar visualmente el sistema de control del árbol de levas de escape.
Busca cualquier cable suelto, dañado o corroído. También debes verificar que el actuador del árbol de levas esté funcionando correctamente. Puedes hacer esto aplicando voltaje al actuador y observando si se mueve. Si el actuador del árbol de levas está funcionando correctamente, entonces es posible que haya un problema con el sensor del árbol de levas. Puedes verificar el sensor del árbol de levas usando un multímetro para medir la resistencia. Si la resistencia está fuera de rango, entonces el sensor del árbol de levas debe ser reemplazado. Una vez que hayas diagnosticado el problema, puedes comenzar a solucionarlo. Si el problema es un cable suelto o dañado, simplemente conéctalo o reemplázalo. Si el problema es el actuador del árbol de levas, entonces debes reemplazarlo. Si el problema es el sensor del árbol de levas, entonces debes reemplazarlo. En algunos casos, el código P0025 puede ser causado por un problema con el motor en sí. Si el problema es el motor, entonces debes llevar tu coche a un mecánico para que lo revise. Recuerda que es importante diagnosticar correctamente el código P0025 antes de intentar solucionarlo. Si no estás seguro de cómo diagnosticar o solucionar el problema, es mejor llevar tu coche a un mecánico. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario abajo. Y no olvides suscribirte a mi canal para más videos sobre mecánica automotriz. Hasta la próxima.